Bien, mis hermanos, vamos a tocar un tema excelente el día de hoy. Como les dije, vamos a hablar hoy día del rol de la maternidad, ¿no? Hemos estado hablando de los roles de la esposa y ahora vamos a hablar específicamente del rol de la maternidad. Pero antes vamos a recordar lo que habíamos visto la semana pasada brevemente. Habíamos estado analizando también lo que era el rol de la mujer, de poder colaborar y ayudar a que su esposo cumpla el principio de dejar a su padre y a su madre y unirse para formar una nueva célula familiar independiente de los padres de ambos. También analizamos el rol de aprender la palabra de Dios de su esposo, ¿no? Y animamos a los esposos a tener algún tipo de enseñanza, algún tipo de sistema, ¿no? Porque se necesita tener un tipo de sistema, ya sea devocionales familiares, ya sea cultos familiares, donde la familia tenga esta práctica constante de ir a la palabra de Dios como familia, ¿no? No importa las edades, nuestros hijos pueden ser muy pequeños hasta muy grandes, todos necesitan la palabra del Señor. Entonces está en la sabiduría del padre y de la madre cómo les vamos a enseñar la palabra del Señor en la casa. Y luego pasamos a ver los roles en los aspectos del hogar, donde habíamos visto que cuidar de la casa es un requisito o un rol, mejor dicho, específicamente para la mujer, ¿no? donde el esposo colabora. Hay ciertos roles donde el hombre es el encargado y la esposa colabora, y viceversa, donde la esposa es la principal encargada y el esposo le colabora. Pero siempre en estos roles usted puede ver una colaboración donde uno tiene la responsabilidad y el otro ayuda. Entonces es algo que siempre se está compartiendo. El siguiente rol que habíamos visto es dejar que en lo posible que sea el hogar mantenido con el sueldo del papá, ¿no? Porque eso va a permitir a la mamá pasar tiempo con los hijos y dedicarse a esos roles, de ser ayuda idónea, de ser madre, de ser ama de casa, de manera eficiente, ¿no? No va a estar teniendo doble trabajo, uno en la calle y otro en la casa. Y ahora sí, este vendría a ser el rol número 13. Si alguien está llevando sus apuntes, puede ponerle que vamos a ver el rol número 13, que es cumplir con la maternidad. Proverbios 23-25 dice así: alégrense tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. Es un versículo muy lindo, ¿no? Que habla de lo que debe ser la maternidad. La maternidad debería ser un gozo. La maternidad no debería ser algo para lamentar. Cuando las cosas se hacen correctamente dentro del hogar bíblico tradicional, la maternidad, con todas sus luchas y todas sus matices, no tiene que ser un lamento, ¿no? Una situación difícil, sino tiene que dar resultados de gozo en la vida de la familia, tanto para el padre como para la madre. Entonces vamos a analizar en un pasaje. Les invito a abrir sus Biblias en primer libro de Reyes, capítulo 17. Y siempre la Biblia tiene hermosos pasajes, parábolas e historias que nos ayudan a exponer ciertos puntos. Y vamos a usar este pasaje para exponer el punto de la maternidad. Una maternidad sacrificada, comprometida y de fe. Entonces abra su Biblia en primer libro de Reyes, capítulo 17. Quiero que me acompañe porque vamos a hacer énfasis en algunos versículos allí importantes. Y vamos a empezar en el versículo 18. Primero de Reyes 17, versículo 8. ¿Ya lo tienen? Amén. Bien. Vamos a empezar a leer. Dice así: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. El Señor está hablando al profeta Elías. Este pasaje. Versículo 10 dice: entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo:
te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Esto es una tremenda historia, ¿no? Una tremenda historia que nos deja hermosas lecciones para una madre de familia. Y eso es lo que vamos a destacar en este momento. Podemos ver en el transcurso de esta historia que esta mujer era una madre viuda a cargo de su único hijo, ¿no? Era una mujer viuda que tenía un hijo. No se dice de qué edad, pero tenía un hijo. Y aparte, como sabemos, ¿no? En la antigüedad, ser viuda era sinónimo a ser pobre también. Porque al no tener un marido, estas mujeres caían económicamente en la pobreza, porque era difícil salir adelante teniendo a un niño a quien cuidar. Entonces ahí tenemos una mujer viuda, una mujer pobre, y de remate tenía una situación de sequía. Había una sequía, y cuando no llovía en el pasado, pues se acababan asimismo los alimentos. Entonces la sequía produjo hambruna, y la hambruna empezó a producir muerte en las personas. Y esta mujer estaba allí, dice el versículo 10, que estaba recogiendo leña. Es interesante esto porque ahí usted puede ver que esta mujer estaba haciendo el trabajo de un padre y una madre, porque era el hombre el que tenía que salir a recoger la leña, a cortarla, ¿no? A cortarla y traerla al hogar, pero ella estaba haciendo la labor de papá y mamá. Aparte podemos ver también que esta era una mujer hospitalaria y humilde, que se dispuso a ayudar libremente a este hombre desconocido, ¿no? Cuando Elías le dice, tráeme agua, por favor, y tráeme comida, entonces ella quería hacerlo, ¿no? Pero ella reconoce su necesidad delante del profeta y le hace saber que ella estaba resignada a morir de hambre. Esa era simplemente, ya había luchado quizás de todas las maneras posibles, y Dios lo llevó a este profeta a la vida de esta madre con su hijo en un momento crítico, cuando estaban a punto de servirse, de preparar y servirse su última comida. Y después de eso dice esta mujer, nos vamos a dejar morir. Tremendo eso, mis hermanos. Como un ser humano no puede, en el pasado quizás esto era más común que en el día de hoy, o quizás en países demasiado pobres como África, ¿no? Ese continente tiene tanta pobreza todavía, donde vemos este tipo de hambruna, inanición, que lleva a las personas a una muerte. Entonces la pobreza, incluso la Biblia dice, ¿no? La pobreza es como que uno pierde la fuerza de luchar, porque la pobreza trae tantas calamidades a las personas, que es como que uno pierde, y ya el hambre, la enfermedad, la debilidad, había llevado a esta mujer a simplemente dejarse morir. Pero el Señor no estaba de acuerdo con eso, y Él iba a actuar en la vida de esta mujer. En medio de toda esa escasez, ustedes pueden ver también, mis hermanos, que esta mujer nunca descuidó su tarea maternal. No, nunca dejó. Ella dice, voy a preparar esta comida para mí y para mi hijo, ¿no? Y cuántas veces ella habrá dejado de comer también para que su hijo pueda seguir con vida. Y luego dice el versículo 13,
dice, Elías le dijo, no tengas temor. Aunque la mujer, no dice la palabra del Señor que la mujer lo dijo con miedo esto, ¿no? Pero el profeta le dice, no tengas temor. ¿Qué quiere decir esto? Que él podía ver el temor en los ojos de esta mujer, el temor a la muerte, ¿no? El temor a decir, bueno, eso es todo, ya se acabó. O sea, tengo que esperar sentada que venga la muerte por nosotros, ¿no? No es fácil enfrentarse a la muerte, mis hermanos, ¿no? No es fácil enfrentarse a una situación como esa. Entonces, Elías la consuela diciéndole primeramente, no tengas temor, no tengas temor. Ella fue desafiada a no tener temor. Y dice que su fe fue puesta a prueba porque el profeta Elías le pidió que cocine primero para él. Miren lo que dice aquí el pasaje. Versículo 13 dice, no tengas temor, ve como has dicho. Ahí había dicho que iba a cocinar algo, ¿no? para ella y su hijo. Pero mire, el versículo le dice así, ve, haz como has dicho, pero, ¿se acuerdan? Cada vez que hay una palabra pero en la Biblia, hay que prestarle mucha atención, porque el pero es un cambio, siempre nos indica algo importante en la trama. Y le dice Elías, pero hazme a mí primero. ¿Usted sabe lo que está pidiendo este hombre a esta mujer, a esta viuda? Que lo que tenía para alimentarse, su última comida, con la que iba a comer ella y su hijo, se lo entregue a un desconocido. Entonces, era una tremenda prueba para la fe de esta mujer. Él le dice, no, ve y prepárame a mí primero. Y luego le dice, ¿por qué? Dice, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida, y dice, y tráemela, y después harás para ti y tu hijo. Ahora, él está anunciando que iba a haber un milagro allí, ¿no? Primero cocina lo que tienes ahí y tráemelo porque tengo hambre, y espera lo que Dios va a hacer. Y dice, y aquí le anuncia al profeta, le dice, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Ahí estaba la promesa. ¿Ok? Quiero tu obediencia, pero basado en esta promesa. La promesa es que Dios me ha dicho que eso que tienes en tu casa no va a disminuir. Tú vas a sacar todos los días de esa vasija, de esa tinaja harina y de esa vasija aceite, hasta que vuelva a llover. Esa era la promesa, pero había que tener fe para creer en la promesa. ¿Amén? Uno no puede... para poder confiar en una promesa es un ejercicio de fe, y eso es lo que muchas veces nosotros como padres, como madres, es donde fracasamos, ¿no? Fracasamos en el examen de la vida, en el examen de tener fe en las promesas de Dios. Es difícil, mis hermanos, y trate de ponerse en los zapatos de esta mujer, ¿no? Le estaba dando en ese momento una promesa, un cheque en blanco, un cheque invisible. Solo era cuestión de que ella crea o no a esa promesa. Entonces, vamos a ver qué hizo esta mujer. El versículo 15. Mire la respuesta. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Aquí está el testimonio de esta tremenda madre de familia. Ella fue e hizo. Una mujer de fe. Una mujer que estaba al borde de la muerte, junto con su hijo, con su precioso tesoro, y por fe entregó lo que los iba a mantener por lo menos un par de días más vivos, ¿no? Pero dice la Biblia que hizo como le dijo Elías, y comió él, ¿sí? Y ella, y su casa, y luego dice la palabra del Señor, muchos días, muchos días. Qué maravilla, ¿no? Y el versículo 16 termina con esta frase hermosa, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Entonces, el Señor hace este tipo de milagros en nuestras vidas, mis hermanos. El Señor es el dueño de todo y Él sabe cómo proveer a sus hijos. Amén. Entonces podemos ver aquí en el ejemplo de esta madre, una madre completamente
comprometida, siendo padre y madre, una mujer pobre, viuda, y cuando fue confrontada en un momento cumbre en su vida, ella obedeció, creyó a la promesa, obedeció, y eso trajo tremenda bendición a la vida de esta mujer y de su hijo. Imagínense tener al mismísimo profeta Elías, quién sabe cuántas semanas o meses en su propia casa, hospedándolo allí, ¿no? Entonces, el Señor bendijo a esta familia tremendamente, con la presencia de un santo profeta en medio de ellos. Ahora, mis hermanas, ser madre requiere obedecer a Dios. Eso es uno de los puntos principales de partida para ser madre. La obediencia a Dios, porque si usted va a la palabra de Dios, usted puede ver que la Biblia tiene mucho que decirle con respecto a la maternidad. En muchas historias, usted puede encontrar múltiples historias en la palabra de Dios de madres sirviendo a sus esposos y a sus hijos, y de mujeres haciéndose cargo de sus hogares. Y para eso se necesita creer y obedecer a Dios. Porque hoy en día las filosofías las quieren llevar a las mujeres por otros lados. Las quieren alejar lo más posible de sus hogares. Ser madre es dedicar e incluso exponer la vida por sus hijos. Ser madre es poner el bienestar de los hijos y el esposo muchas veces por encima de su propio bienestar, ¿no? Usted descansa cuando ellos descansan, ¿no? Usted descansa cuando todo está listo. Usted descansa cuando todos han comido. Usted come cuando todos están comiendo, ¿no? Y usted come al final y a veces hasta frío. Pero eso es ser madre, mis hermanas. Es servicio, es amor. Esto no es algo imposible, porque Dios les ha dado a las madres ese instinto, mis hermanas. Muchas veces quizás las mujeres solteras ven eso como una carga imposible de llevar, pero ya en la práctica Dios capacita a las mujeres con esta fe, con esta fortaleza espiritual, con esta fortaleza emocional para sacar adelante todas estas tareas. Pero lamentablemente las madres de hoy son seducidas por filosofías antifamilia. Estas filosofías antifamilia que las motivan a emprender todo tipo de proyectos, profesiones y actividades que la van a dejar lejos de sus hogares, mis hermanos, haciéndoles pensar que lo que está afuera es lo más valioso y vale más que lo que está haciendo ella dentro de sus hogares. Mis hermanos, una mujer o una madre que deja a sus hijos por irse detrás de su carrera y el dinero, cuando no tiene una verdadera necesidad, se está yendo en contra de sus básicos instintos maternos. Una vez más quiero recalcar, hay madres que tienen hijos pequeños y adolescentes que no tienen realmente una necesidad económica para salir a trabajar, pero aún así salen a trabajar, ¿no? Entonces, para hacer eso hay que irse en contra de los instintos más básicos que toda mujer que es madre posee y que Dios ha puesto allí. Porque incluso en la misma creación usted puede ver en los animales la ternura, ¿no? El sacrificio, el cuidado que tienen los mismos animales por sus propias crías. El otro día veía un video de un pequeño ciervo nadando en un río lleno de lagartos, cocodrilos, y ya se veía cómo iba un cocodrilo a comérselo, y de pronto aparece detrás un ciervo más grande, y decía el video, este es el sacrificio de una madre. Y la madre de este ciervo se puso entre el lagarto y su cría, para que ella sea devorada y su cría llegue hasta la orilla. Entonces, ¿quién le enseña eso a los animales? Son instintos que Dios puso en el ser humano, los puso en los animales para la preservación de la especie. Por eso le digo que cuando la madre pierde el interés por sus propios hijos, está mostrando menos instintos que los mismos animales de la creación. Porque lo más natural es que la madre vele por el bienestar de sus hijos, que esté completamente preocupada por el bienestar de sus hijos,
¿qué están haciendo mis hijos? ¿Qué van a estudiar? ¿Qué están comiendo? ¿Ya están durmiendo? ¿Ya se despertaron? ¿Hay que bañarlos? Eso es lo que está todo el día en la cabeza de una madre que no ha sido infectada con todas las filosofías modernas del día de hoy, mis hermanos y mis hermanas. Entonces, una vez más recalcamos, si usted es madre de niños y adolescentes y su esposo trabaja y puede él solo mantener el hogar, entonces usted dedíquese de lleno a ser madre y dele gracias a Dios por ese privilegio. Porque muchas mujeres están trabajando, pero su corazón está en casa. Y ellas quisieran obedecer este principio bíblico, pero no pueden porque la necesidad económica no se los permite. Y es triste, ¿no? Porque así ocurre. El que quiere a veces no puede, ¿no? Las mujeres que quieren estar en casa criando a sus propios hijos no pueden, porque el dinero no se los permite. Yo conocí a una señora que me decía que lo más absurdo de la vida era que ella tenía que estar cuidando y criando a 2 niños cuando en su casa sus hijos no tenían quien se los cuide. Y tampoco le dejaban llevar a los niños a su trabajo. Pero ella era una nanny, ¿no? Era una persona a la que se le pagaba por criar niños, mientras la mamá verdadera de esos niños estaba en otro lugar. Entonces ella decía, la vida es tan absurda, me decía, que yo trabajo criando niños que no son míos y mi corazón todo el día está afligido pensando en cómo están mis hijos en casa. Están solos, quién los está cuidando, qué están haciendo. Entonces ella estaba en ese tremendo dilema, mis hermanas. Ahora, la Biblia habla de esta pérdida del afecto natural. Vaya conmigo a 2 de Timoteo 3. Y la Biblia nos advierte que iban a llegar estos tiempos en que el afecto natural del ser humano iba a irse al piso. 2 de Timoteo capítulo 3. ¿Ya lo tienen? Dice 2 de Timoteo 3, del 1 al 5, dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, y preste aquí atención al versículo número 3, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, dice la palabra del Señor. Y aquí tiene usted en el versículo 3 esa frase que quiero sacarla a la luz en este momento. Dice, sin afecto natural. Y eso es lo que hemos perdido, mis hermanos. Los padres, pero sobre todo las madres, en muchos de los casos, no voy a generalizar, porque no todas las madres son iguales, pero sí se ve esta pérdida del afecto natural. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que tú deberías amar o querer, ya no estás amando como se debería. Ya no tienes ese afecto de manera natural. Tu corazón se ha enfriado y ya no te importan tus seres que deberían ser queridos, ya no son tan queridos o simplemente no son queridos. Y en este pasaje, cuando dice aquí el versículo 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, déjeme decirle que la palabra que se usa aquí es antropos. Y esta palabra griega significa humanidad, significa humano y humana. Es decir, si leemos este pasaje, no piense, mi querida hermana, que está hablando de los varones. Está hablando de usted también. Es decir, el pasaje se podría traducir, porque habrá humanos, ¿sí? Humanos y humanas, amadores de sí mismos. Esto no deja a un lado a la mujer. Entonces la mujer también está incluida en todo esto que acabamos de leer de 2 de Timoteo.
la mujer también perdiendo el afecto natural a sus propios hijos y esposos. Entonces, mis hermanas, quiero enfatizar una vez más, no se trata de prohibir que una mujer trabaje y se desarrolle como persona, como empresaria, como profesional, sino que ponga sus prioridades en orden. En la etapa de su vida que usted es madre de muchachos, niños y adolescentes. Los hijos son más importantes que el dinero. Sus hijos son más importantes que el dinero. Ser madre, cuando usted es madre de niños pequeños y adolescentes, es mejor que ser la más grande empresaria del mundo. Aunque el mundo le diga lo contrario, ser madre es más digno y es mejor que ser usted la cabeza de una empresa internacional. Ser madre es algo mucho más digno que eso. Si es que Dios le ha dado la bendición de ser madre. Si estas mujeres que han buscado su empoderamiento, ¿no?, y su profesionalismo y quieren hacer su vida en ese sentido, está bien. Nadie las critica por eso. Sigan en ese camino. Pero el problema es que a veces en esa búsqueda de éxito quieren al apuro tener hijos también, ¿no? Y ya los tuvieron y ya luego los van dejando por allí, ¿no? Para que se vayan criando, que alguien me ayude a criarlos y yo sigo en mi camino al éxito. Eso es lo que no podemos aconsejar como creyentes, mis hermanos. Déjeme decirle que su empresa le robará el tiempo que usted necesita para ser madre. Su trabajo la mantendrá lejos del hogar cuando su hijo diga sus primeras palabras. Usted se va a perder esa hermosa experiencia. Su trabajo o su emprendimiento hará que usted esté en otro lado cuando su hijo dé sus primeros pasos. Una mujer en un video de esos que salen en las redes sociales, de una guardería, estaba llorando de emoción viendo que uno de los niñitos que ella estaba cuidando empezaba a dar sus primeros pasitos. Y todo el mundo, qué hermosa experiencia. Pero ¿dónde está la madre? La madre se perdió esa hermosa experiencia. Alguien más pudo ser testigo de ese momento maravilloso en el que todo padre y madre no quiere perderse, ¿no? Los primeros pasos de su bebé. Ser madre ya es bastante demandante, mis hermanas, como para dedicar su tiempo a otra actividad. No le es suficiente con ser mamá. Ser mamá ya es bastante. Amén. Eso es un trabajo tremendo. Ser madre y esposa es más que un trabajo a tiempo completo. No es fácil, es duro. Y asimismo es absurdo cuando una persona piensa que si usted está en casa con sus hijos, entonces usted no trabaja. ¿Ha escuchado usted esa absurda frase? Cuando la madre dice, ¿y usted en qué trabaja? No, yo estoy en casa. Ah, entonces usted no trabaja. ¿Usted no trabaja? ¿Usted no tuvo mamá? ¿Quién lo crió a usted? La persona que dice eso es un completo ignorante, que no entiende lo que una madre hace en casa. Una madre es una persona 24/7. Cuando usted es ama de casa, usted tiene toda una empresa que sacar adelante. Tiene muchas cosas y demanda muchas áreas de su vida. Incluso las mismas madres, con vergüenza y con temor, a veces dicen, no, yo no trabajo. Porque se han comido ese cuento de que si usted se queda en casa a ser madre, esposa y ama de casa, entonces usted no trabaja. No, mis queridas hermanas, usted tiene el mejor trabajo que una madre puede tener, que es criar a sus propios hijos. Cuando en realidad deberían decir con orgullo, soy madre y ama de casa y trabajo más que cualquier mujer en cualquier oficina del mundo. ¿Sí? Una madre que se queda en casa está trabajando más que cualquier mujer en cualquier empresa. Se lo garantizo, mis queridas hermanas, porque yo tengo experiencia trabajando en ambientes donde hay hombres y mujeres. Y yo puedo ver la cantidad de tiempo libre que tienen las mujeres allí en esas empresas. ¿Qué tiempo libre tiene la mamá en su casa?
Entonces usted trabaja mucho más que cualquier mujer que ha huido en su edad de ser madre, ha huido a esos lugares, ¿no? Muchas veces el trabajo no es más que una simple escapatoria a tremenda responsabilidad. Es una puerta de escape para no tener que lidiar con esos niños, no tener que lidiar con la casa y cosas así, y ganar un dinero para pagarle a otra persona para que haga esas tareas que la misma madre no quiere hacer con sus propios hijos. La madre debe planificar su vida para poder cuidar y criar a sus hijos mientras estos están pequeños y hasta que lleguen a una edad de responsabilidad, mis queridas hermanas. Ahí es donde termina su trabajo. No se le está diciendo a usted nunca podrá trabajar, no estudie, no pierda su tiempo haciendo esas cosas, no. Se le está diciendo que algún momento, cuando ya esos niños entren en la edad de la responsabilidad y hayan madurado como personas, entonces usted podrá decir, listo, trabajo hecho, mis hijos están bien, gracias a Dios, bien criados, bien cuidados, bien papeados, bien comidos, ¿no? Ahora sí, vamos a armar algo diferente con mi esposo, alguna empresa, algún trabajito, algún negocio, y vamos a salir adelante en otras maneras. Entonces, no quiero ser criticado de que estoy hablando en contra del progreso de una mujer. No, yo quisiera que las mujeres estén aptas y capacitadas para triunfar en cualquier ambiente laboral. Pero si esa mujer es una madre y tiene un esposo que la pueda sostener, entonces es 10,000 veces mejor que se dedique a ser madre. Amén. Mis hermanas, la madre debe amar a sus hijos con un verdadero amor bíblico. Tito 2:4 dice así, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Muchas veces las mujeres no saben cómo amar, ¿no? Y no me estoy refiriendo al amor eros, al amor erótico, al amor sexual, sino al amor completo, al amor bíblico. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué debo hacer con mi esposo, con mis hijos? Y esas son las cosas que la Biblia manda a las mujeres ancianas y a los líderes a enseñar a través de la palabra del Señor a las madres primerizas, a las madres que están en este ejercicio de criar hijos y de sostener y de salir adelante con la relación con su esposo. Amar implica estar involucrada en la disciplina de los hijos, mis queridas hermanas. Ese es un punto importante y un punto que a veces es un punto débil en los hogares cristianos. Dígame. Cuando dice anciana, ¿a qué edad se refiere en la Biblia? Ancianas básicamente se refiere a maduras. Obviamente una mujer de 20 años no es una mujer madura. Una mujer de 30 años quizás. Y podemos ver en el ejemplo de la palabra del Señor. Los hombres se consideraban maduros a partir de los 30 años y recién a los 30 años se les permitía servir al Señor. Entonces, podríamos decir que una mujer a partir de los 30 ya empieza su verdadera madurez. Y usted puede ver, ¿no? Ya en los 30 años comienza con su crianza de sus propios hijos. Cuando esa mujer llegue a los 50 años ya habrá terminado básicamente el proceso de criar por lo menos a su hijo mayor. Entonces habrá cumplido todo el ciclo de crianza de una madre. Por ejemplo, mi querida esposa, no voy a decir qué edad tiene, pero ya su hijo mayor, nuestro hijo mayor, él va a cumplir 18 en este año. Entonces, ella ya lo crió desde 0 hasta 18. Entonces, ya puede ella decir que es una etapa de madurez, porque ya sabe lo que es criar a un niño desde 0 hasta que llega a ser adulto, ¿me entiende? Entonces, yo diría que a partir de los 50 años, ya una mujer ha pasado por todos estos procesos que la habilitan y le dan experiencia para aconsejar a otras. Y ahí es donde se habla de madurez y de ancianidad en esos sentidos. Entonces, de 50 en adelante, ya la mujer puede aconsejar porque ha pasado por todo esto. Amén. Sigamos. Dice, estábamos hablando del tema de lavar.
La vara y la corrección, dice la Biblia, dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Eso está en Proverbios 29:15. ¿Y por qué enfatizo esto una vez más, mis hermanas? Porque la disciplina muchas veces es un punto débil en las madres cristianas. Y sobre todo las madres sanguíneas y las madres flemáticas, o las madres melancólicas, no las coléricas, porque a ellas no hay que, tienen mecha corta, no hay que esperar mucho para que ellas reaccionen. Pero una madre flemática, melancólica y sanguínea, normalmente dejan pasar 1, 2, 3 altanerías, malcriadeces de los hijos para recién reaccionar. Entonces la parte de la disciplina muchas veces es un problema. Y hay que ser más comprometidas las madres en el tema de la disciplina. Dígame, mi hermano. ¿Esa es la primera que tengo que usar la vara? Mire, si usted le da a su hijo 3 oportunidades, él siempre va a portarse mal 3 veces. Si usted le da a su hija 5 oportunidades, antes de castigarla, ella se va a portar mal 5 veces. Entonces, nosotros criamos el tipo de hijo que ellos llegan a ser. O sea, es el padre el que va fabricando y va moldeando el carácter de esos niños. Entonces, no es el problema del niño. El principal problema, y esto confirmado por muchos consejeros bíblicos, el principal problema de la crianza de los hijos no son los niños, son los padres. Por los diferentes temas, como usted dice, la falta de compromiso, la flojera. Uno está ocupado, no quiere estar en eso de estar castigando, pero déjeme decirle, hermana Leti, que la disciplina es efectiva. Y si usted pone límites, los chicos con 2 o 3 de esas variadas que se necesitan, con 2 o 3 de esos procesos de disciplina, ya se ajustan a la nueva norma. Usted puede empezar un nuevo proceso en su casa. No importa si años atrás no lo hizo, usted puede siempre volver a empezar, sobre todo porque tiene una niña pequeña. Y si hubiera, por ejemplo, hijos en el medio, ellos se van a someter, o sea, siempre los niños son inteligentes y se van a someter a ese nuevo régimen, a esa nueva estructura de disciplina. Pero una vez que terminemos con los roles de las madres, vamos a empezar ya a hablar sobre la crianza de los hijos, porque yo sé que muchos hermanos están esperando con ansias que empecemos a hablar de la crianza de los hijos. No se preocupe, vamos a llegar a eso, vamos a ver bíblicamente cómo usar la vara, cuándo usarla, y ahí vamos a poder liberar todo este tipo de inquietudes. Pero déjeme decirle que la que mayormente falla en este aspecto es la mamá. A tal manera que hay madres que dicen, está bien, cuando venga tu papá vas a ver lo que va a pasar, cuando venga tu papá, y todo es cuando venga tu papá, le voy a avisar, es como cuando viene, más o menos como que ya viene el cuco y te va a comer, O sea, esa es la imagen que se le da al pobre padre en la casa, porque cuando venga el padre las cosas se van a poner feas, Entonces, esa es una falla tremenda de las madres, de que tengan que esperar a que llegue el papá para recién usar la vara o disciplinar. Entonces el niño está todo el día temiendo que va a llegar papá, y a qué hora llega mi papá que ya me toca, Entonces no, la mujer tiene que comprometerse a castigar cuando no está el papá presente, por las razones adecuadas, que es rebeldía, altanería y todo tipo de acto de una rebeldía desafiante. Eso es lo que no se puede perdonar, eso se castiga. Hay otro tipo de cosas que se manejan de otras maneras, pero una rebeldía descarada se debe castigar. Entonces no esperar a que llegue el papá para recién resolver esas cosas. Obviamente ya cuando los hijos crecen, a veces resulta que el hijo le lleva más altura a la propia madre, pero se podría decir que sí, ahí vale la pena esperar a la disciplina cuando llegue el papá, que es más fuerte. Pero, como le digo, eso es algo que se puede manejar. O sea, usted tiene que aprender a tener un buen ambiente de disciplina en el hogar. Y si las cosas se manejan bien por un tiempo, si se manejan bien, eso luego funciona solo. Uno no tiene que tener temor de que toda la vida voy a estar en esta situación. No.
La disciplina, tal como dice la Biblia, corrige a tu hijo y te dará descanso. En algún momento esos muchachos ya dejan de ser tan necios como son en el presente y empiezan a madurar y empiezan a colaborar. Sigamos. Otro punto, una vez más, vamos a regresar al tema de la maternidad. La madre básicamente debe criar a sus propios hijos, ¿no? Dice 1 Timoteo 5:14, miren lo que dice aquí el apóstol Pablo. Dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen bien su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Críen hijos. Es el mandato a las madres jóvenes. Críen hijos. Si tienes un hijo que criar, en otras palabras está diciendo el apóstol Pablo, ponte a criar a tus hijos. No, ponte a criar a tus hijos. No estés esperando que alguien más lo haga por ti. Esa es tu tarea. Y eso, como le decía, de la conversación que tuve con esta señora que trabajaba criando hijos ajenos, cuando ella lamentaba no estar haciendo lo mismo por sus propios hijos. Y déjeme decirle, con respecto a este tema, hay un extracto de un libro que le quiero leer. Del libro Creada para ser ayuda idónea, de Debbie Pearl. Le voy a leer un extracto importante que se llama así. Dice aquí la autora: por favor, levante la mano la verdadera mamá. Así se llama este pedazo, esta parte del libro. Dice, el solo hecho de que hayas dado a luz un niño no significa que seas la verdadera madre de ese niño. Si te levantas a prisa por la mañana y apresuradamente despachas a tu pequeño para que otros le sequen las lágrimas, le den su lonche y le lean un libro, por favor, no digas que eres su mamá. Ese niño se está dando en adopción cada día, con el insulto agregado de andar rodando de una madre adoptiva a otra. Para identificarse correctamente y crecer con estabilidad emocional, el niño pequeño debe pasar la vasta mayoría de su tiempo con su única verdadera mamá permanente, a quien Dios ha establecido para que diariamente vierta conocimiento y amor en esa pequeña vida. Los papás son diferentes a las mamás en muchos sentidos, proveen seguridad que es tan vital para la salud emocional del niño. Pero ningún papá puede ocupar el lugar ni suplir la necesidad que solo puede suplir la personalidad femenina. Y voy a hacer una pausa aquí en la lectura, porque se me vino a la mente que hace muchos años atrás había una pareja de jóvenes cristianos que estaban opuestos a esto, a lo que acabo de leer, que dice que ningún papá puede ocupar el lugar ni suplir la necesidad que solo puede suplir la personalidad femenina. Es decir, un papá no puede criar a los hijos como lo podría hacer la mamá. Quizás haya una excepción tremenda en esta situación. No lo conozco. Personalmente no conozco ningún padre que haya tenido que criar a sus hijos solo y su esposa trabajando. No conozco a ninguno. Pero había una pareja de muchachos cristianos, jóvenes, recién casados, que ellos decían, ya tenían en la mente estas nuevas tendencias, estas nuevas filosofías de liberación femenina y cosas así. Y él decía, nosotros no estamos de acuerdo con esas cosas, porque si yo quiero, yo puedo criar a mis hijos de la misma manera que una mujer. Y si mi esposa gana más dinero que yo, entonces que ella se vaya a trabajar y yo los crío. Y yo decía, ¿en serio? ¿Tienes ese pensamiento? Después de todo lo que has leído en la palabra del Señor. Sí, eso no es nada antibíblico. Digo, ¿tú crees que un hombre puede emocionalmente criar a niños como lo haría una mamá? Sí, eso no tiene nada que ver con roles de hombre o de mujer. Dime, Armando. Después les termino la conclusión de la historia. No, nada más quería criar para ser más específico. Estás hablando de una etapa temprana. Así es, cuando cambiar pañales, dar el biberón, ¿no? Hacer todas las cosas de un niño desde 0 hasta cualquier edad, ¿sí? En esa etapa, peor si son niñas,
¿Cómo un padre puede estar aseando, cuidando a una niña? Quizás algunos padres lo han logrado hacer en ese sentido, pero por lo menos yo creo que no es mi función como varón encargarme de esas cosas. Dígame, hermano. A falta de la madre, muerte o algo. Claro, pero Dios puede proveer en esos casos una hermana, una tía, alguna persona de la iglesia que colabore, ¿no? Porque aparte, si usted se queda viudo, ¿no? y usted tiene niños pequeños, usted no va a dejar de trabajar. ¿Cómo va a alimentar a esos niños? Entonces tiene que recurrir a algún tipo de ayuda, ¿no? Tiene que ver la mejor opción disponible para suplir el cuidado de esos niños mientras están así de pequeños. Y estamos hablando en la edad en la que usan pañales, en que hay que darles de comer. Entonces, el peor de los casos sería que usted los mande a una guardería de esas que hay aquí, que son incluso hasta gratis. En el mejor de los casos habrá una suegra, una madre, una tía, una cuñada que suple esa necesidad hasta que, si el Señor le permite, le conceda otra ayuda idónea, ¿no? Entonces, este par de jóvenes que tenían esta filosofía de que él podía criar a sus hijos tal como su esposa y viceversa, pasaron los años y nunca tuvieron hijos y hoy están divorciados. ¿Ok? ¿Qué nos enseña eso? Que no puedes irte en contra de la palabra de Dios. Tus principios, tu filosofía, tus pensamientos humanos nunca le van a ganar a la palabra del Señor. ¿Amén? Entonces la palabra del Señor es el puerto seguro. Es, como dice el apóstol Pedro, la palabra profética más segura, a la cual nos conviene escuchar y seguir. Amén. Terminemos de leer el extracto del libro. Dice aquí: la presencia constante de la madre, el mismo pecho reconfortante y nutriente, el mismo cuarto, la misma cobija, el mismo vaso y los mismos juguetes hacen que el niño se sienta seguro. No se puede aventar al niño de una niñera a otra y esperar que se sienta seguro y bien balanceado a los 4 años de edad. Pero sí puedes contar con que un niño criado de esa manera no quiera a su mamá posteriormente cuando tenga 8, 10, 15 o 25 años de edad. Justamente cuando ella empieza a necesitar afecto y cuidado. Si tu hijo te ha de querer más adelante, tú debes quererlo todos los días, cada hora de su desarrollo. No existen momentos neutrales en la vida de un niño. Cada momento es un tiempo de continua necesidad y crecimiento. Por un momento, si nos adelantamos en la lista de mandamientos, en Tito 2:5, leemos que las mujeres deben amar a sus hijos y ser cuidadosas de su casa. Hay un contexto en el que debemos amar a nuestros hijos al máximo. Y Dios dice que es ahí cuando estamos cuidando del hogar. Que conste que has sido advertida. No puedes mejorar el diseño de Dios. En la vida hay algunas cosas que se deben hacer correctamente en el primer intento. Tremendas palabras, esta hermana. Gracias a Dios por libros como este que instruyen a las madres qué es ser verdaderamente una madre. Y como concluye ahí la hermana Debbie Perry, hay cosas que en la vida se deben hacer bien en el primer intento. Y usted es madre solo una vez, ¿sí? Quizás puede tener varios hijos, ¿no? Pero cada hijo es una experiencia independiente. Pero usted no puede ser madre de ese muchacho cuando él ya tenga 20 y pretender recién a esa edad empezar a hacer las cosas como se deben hacer. Entonces después, tal como dice la hermana, pasan los años y la verdadera mamá está esperando ese afecto, ¿no? Ese afecto de sus hijos, pero no estuvo presente. Entonces al hijo no le sale de manera natural amar a una mujer que no estuvo con él cuando caminó, cuando habló, cuando se enfermó, cuando tenía que comer, cuando tenía que dormir. Entonces, mis hermanas, eso es así.
Si usted, como dice el libro, ¿no?, ha de querer ser amada por sus hijos en el futuro, tiene que amarlos a sus hijos hoy. Porque de esa manera se procede naturalmente con ese amor recíproco que usted le dio a él cuando era niño, él se lo va a devolver cuando usted sea ya más mayor. Dime, hermano. Lo más importante es al principio, para entender los primeros años. Así es, la niñez y la adolescencia. Y por ejemplo, después de los 12 años, la mamá también juega un papel femenino. Sí, más que todo se vuelve como una seguridad para no, porque ahí más influencia va a tener el papá. En la primera infancia es la mamá, de 1 a 7. No, la mamá es la que está más cerca de ellos porque es la que más los atiende en sus necesidades más básicas. Pero ya después los niños como que se abren a la presencia de su papá y empiezan a interesarse también en la figura paterna, ¿no? Empiezan a tener una mejor relación con su padre en esos aspectos, pero la mamá sigue en casa supervisando, ¿no?, cuidando los modales, los estudios, que no se metan en problemas y cosas así. Ella lo entregó al sumo sacerdote para que lo cuidara. Así es. ¿Cuántos años crees que Samuel? No se dice la edad, pero probablemente entre 5 o 7 años, cuando la Biblia habla de destetar, es decir, cuando ya pasó esa primera infancia. Y la presencia y la protección y el cuidado de la madre era tremendamente necesario. De tal manera, como es un excelente ejemplo el que Armando nos acaba de dar. Cuando Ana entregó a Samuel al profeta Elí, al sacerdote Elí, ese niño ya estaba ahí prácticamente para poder ser influenciado por otra persona. Pero ella tenía que influir primero en su niño, en su Samuel, ¿no? Porque tanta oración le costó como para aflojarlo fácilmente, ¿no?, y dejar que se vaya así nomás. Entonces, mis hermanas, es importante todo lo que hemos enfatizado el día de hoy. Yo quiero que entiendan que estas enseñanzas bíblicas son para reforzarle a usted sus pensamientos, sus convicciones como madre. Porque si hay algo que está en el presente, rondeándonos en la cabeza, en los oídos, es filosofías antifamilia, donde a usted le hacen creer que usted, por ser madre, es menos que una empresaria que está haciendo dinero en la calle. Recuerde, si usted se casó, si usted decidió formar un hogar, entonces la Biblia le dice lo que tiene que hacer. Pero si usted no se casó y quiere seguir un camino de ascenso al éxito económico, está bien, porque nadie va a ser afectado por eso. Usted se va a llenar sus bolsillos de dinero, la empresa va a crecer junto con usted. Está bien, sí. Se fue como un cohete hacia arriba en los aspectos económicos. Pero tratar de cuadrar las dos cosas, ¿sí?, que yo voy a crecer como mujer y empresaria y mi familia y vamos a estar todos creciendo y creciendo, eso es una fantasía. Presénteme una sola persona que lo haya logrado. Yo quiero conocerla, aún no la conozco. Una mujer que haya crecido así, financieramente, profesionalmente, y siga casada y sus hijos estén bien. Todavía estoy esperando conocer a una madre y esposa de esa categoría. No la conozco todavía. Porque la vida real es diferente, mis hermanos. Entonces reciba estas palabras como un consejo bíblico, como un consejo de la palabra del Señor. Si usted quiere ser una profesional, está bien, a nadie le hace daño eso, pero si usted es madre, entonces sus intereses económicos quizás van a ser el fracaso en sus aspectos familiares. Entonces usted tiene que poner en una balanza, ¿qué es más importante? ¿Mi familia, mis hijos o mi bolsillo? Y ahí es donde va a estar la decisión que usted tiene que tomar. Amén. Bien, vamos ahora. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos puedes hablar a través de ella, nos puedes exhortar, animar, enseñar, Señor.
Gracias porque podemos ver en diferentes historias los principios bíblicos que necesitamos para aplicar en nuestras propias vidas, Señor. Guíanos a poder hacerlo, Padre. Danos la fortaleza, danos la fe de esta viuda de Sarepta que pudo obedecerte sin temor, Señor. Y tú le trajiste bendición a su vida. Y tú fuiste un tremendo sostén para ella y para su hijo, Señor. Bendice a las madres de nuestra congregación. Te lo rogamos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.